millonario. Vio a la niñera, comiendo las sobras de su perro. Nadie, absolutamente nadie, podría imaginar que en aquella mansión de paredes altas y portones de hierro forjado, donde los autos de lujo entraban y salían como en un desfile, pudiera existir un hambre tan atroz. Don Roberto creía tener su vida perfectamente controlada. Era un hombre de negocios respetado, temido en las salas de juntas y envidiado en los clubes sociales. Creía que en su casa reinaba la paz y el orden. Pero aquella noche, el destino estaba a punto de quitarle la venda de los ojos de la manera más cruel posible, porque mientras él dormía bajo sábanas de seda importada, en la planta baja, en la frialdad de la cocina, ocurría una tragedia silenciosa. Lo que sus ojos verían más tarde no fue solo un acto de desesperación humana, sino el espejo de una injusticia que había estado ocurriendo bajo sus propias narices sin que él se diera cuenta. La imagen de la mujer que cuidaba su hogar, disputándose las sobras con su pastor alemán, sería algo que lo perseguiría por el resto de sus días y cambiaría su corazón para siempre. Y antes de adentrarnos en los pasillos de esta mansión, llena de secretos y emociones a flor de piel, te invito de corazón a que te suscribas ahora mismo al canal. Es solo un clic para ti, pero para nosotros es el combustible que nos permite seguir trayéndote estas historias que tocan el alma. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando hoy. Me encanta leerlos y saber hasta qué rincón del mundo llega nuestra voz. Hazlo ahora, porque lo que te voy a contar a continuación te dejará sin aliento. La casa de Don Roberto era una de esas construcciones modernas, inmensas, llenas de ventanales de cristal que miraban hacia un jardín impecable, donde nunca faltaba una hoja en su lugar. Sin embargo, para Rosario, esa casa se había convertido en una jaula de oro y mármol. Rosario tenía 62 años, una edad en la que las rodillas empiezan a quejarse con la lluvia y las manos se hinchan después de fregar los platos. Pero Rosario no se quejaba, nunca lo hacía. Tenía ese tipo de dignidad silenciosa de las mujeres de antes, esas que cargan el mundo sobre sus hombros y, aún así, te reciben con una sonrisa tibia y un «Buenos días, señor». Llevaba apenas 2 meses trabajando en la residencia, y aunque su currículum era impecable y su experiencia cuidando casas de familias adineradas era vasta, nunca se había sentido tan pequeña, tan invisible y, sobre todo, tan hambrienta. Aquel viernes, el sol entraba con fuerza por la cocina, iluminando las superficies de granito negro que Rosario mantenía relucientes. El aroma era, paradójicamente, exquisito. En el horno se cocinaba un lomo a las finas hierbas destinado a la cena de Don Roberto y sus invitados. El olor a romero, ajo y carne asada llenaba el aire, denso y provocativo. Para cualquier persona, ese olor sería una invitación al placer. Para Rosario, era una tortura física. Su estómago emitió un rugido sordo, un sonido hueco y doloroso, que ella intentó disimular tosiendo un poco, aunque estaba sola. Llevaba más de 24 horas sin probar un bocado sólido. Sus manos, al cortar los vegetales para la guarnición, temblaban ligeramente. No era por la edad, ni por el frío del aire acondicionado que siempre estaba demasiado alto. Era la debilidad. Esa sensación de mareo constante que te nubla la vista cuando el cuerpo empieza a consumirse a sí mismo para seguir funcionando. Rosario se apoyó un momento en el borde del fregadero, cerrando los ojos. Sintió una punzada aguda en la boca del estómago, como si tuviera un puño cerrado en su interior apretando sin piedad. Rápidamente, abrió el grifo y llenó un vaso con agua. Lo bebió de un solo trago, sintiendo cómo el líquido frío bajaba por su garganta, engañando momentáneamente al hambre, llenando el vacío con nada. «Resiste, Rosario, resiste», se susurró a sí misma con la voz quebrada. «Es por ella. Tienes que aguantar por ella». En ese momento, la puerta de servicio se abrió y entró Brutus, el imponente pastor alemán de la casa. El perro, de pelaje brillante y ojos nobles, se acercó a ella moviendo la cola. Rosario, a pesar de su debilidad, se agachó con dificultad para acariciar la cabeza del animal. «Tú sí que vives bien, ¿verdad, amigo?», le dijo con una sonrisa triste. Brutus ladró suavemente,
y se dirigió a su plato de cerámica pintada a mano. Estaba lleno. Trozos de carne de primera calidad, mezclados con un alimento balanceado que costaba más que la despensa mensual de cualquier familia humilde del barrio donde vivía Rosario. El animal comió con gusto, dejando caer algunos trozos fuera del plato. Rosario se quedó mirando esos trozos de carne en el suelo. El tiempo pareció detenerse. Su mente, nublada por la falta de glucosa, le jugó una mala pasada. Por un segundo, solo un terrible segundo, no vio comida de perro en el suelo. Vio supervivencia. Vio proteínas. Vio la posibilidad de que el temblor de sus manos cesara. Sintió cómo se le llenaba la boca de agua. Una reacción instintiva y primitiva que la llenó de una vergüenza tan profunda que sintió arder sus mejillas. «Dios mío, ¿en qué estoy pensando?», se dijo, apartando la mirada con horror y persignándose rápidamente. «Soy una mujer decente. Soy una abuela. No puedo caer tan bajo». Se levantó, alisándose el delantal blanco, intentando recuperar la compostura. Justo entonces, escuchó los pasos firmes de don Roberto acercándose por el pasillo. El patrón. Un hombre de unos 50 y tantos años, de porte elegante, cabello canoso y mirada triste. Desde que había enviudado hacía 3 años, se había refugiado en el trabajo, dejando el manejo de la casa en manos de terceros, sin saber, o quizás sin querer saber, lo que realmente ocurría cuando él cruzaba la puerta hacia su oficina. Roberto entró en la cocina buscando su café expreso de media tarde. «Buenas tardes, Rosario», dijo él, con su voz grave y educada, pero sin detenerse mucho a mirarla. «Buenas tardes, señor Roberto», respondió ella, forzando una postura firme para que él no notara que se estaba sosteniendo de la mesa para no caerse. Roberto tomó su taza y, antes de salir, se detuvo un momento. Olfateó el aire. «Huele delicioso, Rosario. Como siempre tienes una mano bendita para la cocina. Espero que hayas preparado suficiente. Hoy viene gente importante». «Sí, señor. Hay suficiente para todos», respondió ella, y luego, con un hilo de voz casi imperceptible, añadió para sus adentros: «Para todos, menos para mí». Roberto asintió, distraído con su celular, y dio media vuelta para irse. No notó la palidez cerúlea en el rostro de la mujer. No notó que el uniforme le quedaba cada vez más holgado en la cintura. No vio el brillo febril en sus ojos, ese brillo que tienen los que luchan una batalla a muerte en silencio. Él simplemente veía a la empleada eficiente, la que mantenía su mundo en orden. Cuando él salió, Rosario se dejó caer en una silla de madera. El esfuerzo de fingir normalidad la había dejado exhausta. Miró el reloj de pared. Faltaban 4 horas para servir la cena. 4 horas de olores tortuosos, de servir platos repletos que ella luego tendría que lavar vacíos. Pero lo peor no era el hambre física. Lo peor era el secreto. La razón por la cual una mujer trabajadora, en una casa donde sobraba la abundancia, estaba muriendo de inanición. Había una sombra en esa casa, una presencia que no era don Roberto, una sombra que había dictado una sentencia cruel sobre Rosario. «Aquí no se toca nada. Si quieres comer, trae lo tuyo. Y si te veo robando una sola migaja de mi despensa, te vas a la calle sin un centavo y con una denuncia por robo». Esas palabras resonaban en la mente de Rosario cada vez que su estómago rugía. El miedo a perder el empleo era más fuerte que el hambre, porque fuera de esa mansión, en una cama de hospital de la Seguridad Social, había alguien que dependía de cada billete que Rosario ganaba. Y por ese alguien, Rosario estaba dispuesta a aguantar el infierno, incluso si el infierno significaba ver al perro de la casa comer mejor que ella. Para entender por qué una mujer con la dignidad de Rosario aceptaba semejante tortura, tenemos que retroceder un poco, salir de esa cocina de lujo y viajar al lugar que realmente ocupaba los pensamientos de nuestra protagonista día y noche, la habitación 304 del Hospital General. Allí, entre el sonido rítmico de los monitores cardíacos y el olor penetrante a desinfectante, yacía la razón de su existencia. Su nieta, Valentina, de apenas 7 años. Valentina era una niña de luz, con una sonrisa que solía iluminar la casa más humilde, pero ahora esa luz se estaba apagando.
Una leucemia agresiva había puesto pausa a su infancia. Los padres de la niña, el hijo de Rosario y su nuera, habían fallecido en un accidente de autobús hacía 2 años, dejando a la abuela como única guardiana, único escudo y único sustento de la pequeña. Rosario recordaba con lágrimas en los ojos la última vez que estuvo junto a la cama de la niña. Valentina, pálida y con ojeras profundas, le había agarrado el dedo meñique con su manita débil. «Abuela, ¿verdad que me voy a curar para ir al parque?», había preguntado con esa inocencia que rompe el alma. Rosario se había tragado el llanto, le había besado la frente y le había hecho una promesa sagrada. «Te lo juro por mi vida, mi amor. La abuela va a conseguir todo el dinero para tus medicinas. No importa lo que tenga que hacer». Y todo lo que tenía que hacer implicaba soportar a Lorena. Lorena era la prometida de don Roberto. Una mujer 30 años más joven que él, de belleza despampanante, siempre vestida con las últimas marcas de moda, pero con un corazón tan frío como el mármol de la mansión. Roberto, en su soledad de viudo, se había dejado deslumbrar por la juventud y la aparente dulzura de Lorena, sin ver la hiena que se escondía detrás del maquillaje. Fue Lorena quien, desde el primer día que Rosario pisó la casa, marcó el territorio con crueldad. Roberto le había dado a Lorena el control total del presupuesto doméstico para que se sintiera la señora de la casa antes de la boda. Y Lorena se tomó ese papel muy en serio, pero no para cuidar, sino para recortar gastos donde no debía. «Escúchame bien, Rosario», le había dicho Lorena en la despensa, arrinconándola contra los estantes llenos de latas importadas. «No quiero abusos. He revisado las cuentas de las empleadas anteriores y aquí se gasta demasiada comida. A partir de hoy, la comida de esta casa es contada». Rosario había asentido, pensando que se refería a no desperdiciar. Pero Lorena fue más específica, clavándole una mirada llena de desprecio. «La comida que ves aquí es para el señor Roberto y para mí. Son productos caros, delicatessen que tú probablemente ni sabrías apreciar. Tú traes tu propia comida de tu casa. No quiero verte tocando ni una rebanada de pan, ni una manzana, ni un poco de leche. Si falta algo, lo descontaré de tu sueldo. Y si te quejas con Roberto...». Lorena hizo una pausa dramática, sonriendo con malicia. «Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en ninguna casa decente de esta ciudad. Y sé que necesitas el dinero. Se te nota en la ropa vieja que traes». Aquella amenaza fue el grillete que encadenó a Rosario. Con el sueldo íntegro yéndose directo a las facturas del hospital y a los medicamentos especiales que el seguro no cubría, a Rosario apenas le quedaban unas monedas para el transporte. No le quedaba nada para comprarse un almuerzo decente, así que decidió dejar de comer. Decidió que su hambre era un precio pequeño a pagar si eso significaba que Valentina pudiera tener sus medicinas. Don Roberto, cegado por el amor y ocupado en sus negocios, no tenía idea de que la mujer con la que planeaba casarse estaba matando de hambre a la mujer que cuidaba su hogar. Él veía sonrisas fingidas cuando llegaba a casa, sin saber que detrás de la puerta de la cocina, Rosario bebía agua del grifo para engañar a un estómago que ya empezaba a consumirse a sí mismo. Los días siguientes fueron una prueba de fuego que hubiera quebrado el espíritu de cualquier persona, pero Rosario estaba hecha de una madera diferente, esa madera resistente de las mujeres que han aprendido a llorar hacia adentro para no perder la fuerza. La situación en la mansión empeoró drásticamente cuando don Roberto tuvo que salir de viaje de negocios por una semana. Su ausencia fue la señal que Lorena estaba esperando para quitarse la máscara por completo y desatar su tiranía doméstica sin testigos. La mansión, que ya era fría, se convirtió en un campo de concentración emocional. Lorena, siempre impecable con sus vestidos de seda y sus tacones que resonaban como martillazos en los pisos de mármol, decidió que Rosario no estaba trabajando lo suficiente para justificar su sueldo. «Rosario, ven aquí», llamó Lorena una mañana, mientras revisaba sus uñas recién pintadas en la sala principal. «Veo polvo en las molduras del techo. Quiero que limpies todas las lámparas de araña del salón. Y después, quiero que saques toda la vajilla de plata y la pulas. Una por una. Tiene que brillar tanto que pueda verme reflejada en cada cuchara». Rosario asintió, sintiendo que las piernas le temblaban. «Sí, señorita Lorena, lo haré enseguida».
Y más te vale que termines antes de que llegue mi masajista a las 5. Si no terminas, te quedas hasta la noche. Y por supuesto, no pienso pagarte horas extras. Eres muy lenta, Rosario, y la lentitud se paga con tiempo. Aquello era un abuso flagrante, pero Rosario pensó en la factura de la quimioterapia que vencía el lunes. Pensó en Valentina preguntando por ella, y bajó la cabeza, tragándose el orgullo junto con la bilis de un estómago vacío. Se subió a la escalera, mareada, con la vista nublada por puntos negros que bailaban ante sus ojos debido a la falta de alimento. Llevaba 2 días comiendo apenas un pedazo de pan duro que había traído en su bolso y que racionaba como si fuera oro. Si esta historia ya te está tocando el corazón y te hace hervir la sangre ante tanta injusticia, cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido o conociste a alguien que sufriera humillaciones en su trabajo. Tu opinión es muy importante para nosotros, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene te demostrará que la vida siempre pasa factura. La crueldad de Lorena no se limitaba al trabajo excesivo. Parecía disfrutar, con un placer sádico, torturando a Rosario con la comida. A la hora del almuerzo, Lorena se sentaba en la terraza acristalada, justo donde Rosario estaba limpiando los vidrios. Pedía comida de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, pastas cremosas, cortes de carne jugosos, postres elaborados. Comía despacio, saboreando cada bocado, sabiendo que Rosario podía olerlo, que podía verla. En una ocasión Rosario estaba tan débil que tuvo que detenerse y sentarse un momento en el suelo para no desmayarse. Lorena la vio y soltó una risa seca, sin una pizca de empatía. ¿Qué pasa? ¿Ya te cansaste? A tu edad deberían estar en un asilo, no trabajando. Si no puedes con el ritmo, la puerta es muy ancha. Hay cientos de mujeres jóvenes haciendo fila por tu puesto. Rosario se levantó con esfuerzo, apoyando sus manos callosas en el cristal frío. No, señorita. Estoy bien. Solo fue un mareo. Pues que no se repita. No me gusta la gente débil a mi alrededor. Me deprime. Pero el acto más vil ocurrió esa tarde. Lorena había pedido demasiado sushi, y sobró más de la mitad. Rosario, ilusa, pensó que quizás, solo quizás, la humanidad aparecería. Vio cómo Lorena se levantaba de la mesa dejando una bandeja llena de comida intacta. «Señorita», se atrevió a susurrar Rosario, con la voz quebrada por la necesidad. «¿Va a guardar eso en la nevera o...? ¿Podría yo...?» Lorena se detuvo y la miró con asco, como si Rosario le hubiera propuesto un crimen. «¿Tú? ¿Comer mi comida?» Lorena soltó una carcajada burlona. «Rosario, querida, ya te dije las reglas. Además, esto es pescado crudo de calidad. Tu estómago de pobre seguramente no lo toleraría». Y con una frialdad que helaba la sangre, Lorena tomó la bandeja llena de comida perfecta. Caminó hacia el triturador de basura de la cocina, y mirando fijamente a Rosario a los ojos, vació todo el contenido dentro. El ruido del triturador moliendo el alimento fue como un golpe físico para Rosario. «Prefiero tirarlo a que se malacostumbren», dijo Lorena, limpiándose las manos. «Ahora, sigue limpiando». Rosario sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo el hambre, era la humillación de ser tratada como si valiera menos que la basura que acababan de triturar. Pero mientras sus lágrimas caían silenciosas sobre el piso que fregaba, en su mente repetía como un mantra: «Por Valentina. Solo aguanta un poco más, por Valentina». Lo que ella no sabía era que su cuerpo estaba llegando al límite y que el destino estaba a punto de intervenir de la forma más inesperada. Don Roberto regresó de su viaje de negocios un jueves por la tarde, arrastrando una maleta llena de contratos firmados y una mente agotada que solo pedía descanso. Al cruzar el umbral de su casa, esperaba encontrar ese refugio de paz que tanto anhelaba, pero el aire en la mansión se sentía denso, cargado de una electricidad estática que le puso los vellos de punta. No era algo que pudiera ver, era algo que se sentía en el pecho. Lorena lo recibió con un beso frío en la mejilla y una sonrisa ensayada. Pero apenas Roberto dejó el maletín en el estudio, ella comenzó su ataque. No perdió tiempo. Sabía que debía sembrar la semilla de la duda antes de que Roberto pudiera sacar sus propias conclusiones. «Roberto, mi amor, qué bueno que llegaste.
dijo ella cerrando la puerta del estudio con un aire de confidencialidad preocupante. Tenemos que hablar seriamente sobre el servicio, específicamente sobre Rosario. Roberto frunció el ceño, dejándose caer en su sillón de cuero. ¿Rosario? ¿Qué pasa con ella? La casa se ve impecable, Lorena. Sí, limpia muy bien, no lo niego. Pero... Lorena hizo una pausa teatral, bajando la voz como si las paredes oyeran. He notado cosas extrañas, cosas que faltan. El corazón de Roberto dio un vuelco. Él era un hombre de principios. Podía perdonar un error, pero la deshonestidad era algo que no toleraba. ¿De qué estás hablando? Sé clara. Comida, Roberto. Desaparece comida de la despensa. Un día falta un paquete de galletas importadas, otro día falta queso o jamón del bueno. No son grandes cantidades, pero es un robo hormiga constante. Y tú sabes que yo apenas como para cuidar mi figura. La acusación era gravísima, y lo más doloroso era la ironía cruel que encerraba. Acusaban de ladrona a la única persona en esa casa que prefería morir de hambre antes que tomar algo que no le pertenecía. Pero Roberto, cansado y manipulado por la mujer que amaba, sintió que la duda se instalaba en su mente como una niebla tóxica. «Hablaré con ella», dijo Roberto, poniéndose de pie. «No, no lo hagas», lo detuvo Lorena rápidamente poniéndole una mano en el pecho. «Si la confrontas ahora, lo negará y se cuidará más. Solo obsérvala. Fíjate en sus comportamientos. Es rara, Roberto. A veces la veo merodeando la cocina a deshoras». Esa noche, Roberto no pudo relajarse. La semilla del veneno de Lorena había germinado. Empezó a observar a Rosario no como la empleada eficiente, sino como un detective buscando una falla. Y lo que vio lo dejó aún más confundido. Durante la cena, cuando Rosario entró al comedor para servir el vino, Roberto la miró detenidamente por primera vez en semanas. Realmente la miró. Y lo que vio lo impactó. Rosario no tenía el aspecto de alguien que estuviera robando comida para darse banquetes a escondidas. Al contrario, parecía un espectro. El uniforme gris que al principio le quedaba a la medida, ahora le colgaba en los hombros. Su rostro, habitualmente redondo y sonrosado, estaba chupado, con los pómulos marcados bajo una piel cetrina y apagada. Había unas ojeras profundas y violáceas bajo sus ojos, que denotaban no solo cansancio, sino un agotamiento vital. Cuando ella se inclinó para servirle agua, Roberto notó que la jarra de cristal temblaba peligrosamente en sus manos. Escuchó el tintineo del hielo contra el vidrio, un sonido rítmico provocado por el pulso débil de la mujer. «Rosario», dijo Roberto de repente, haciendo que ella diera un pequeño salto del susto. «Sí, señor Roberto», respondió ella con un hilo de voz. «¿Te sientes bien? Te veo diferente, más delgada». Rosario tragó saliva nerviosamente. Sintió la mirada de Lorena clavada en su nuca, como un puñal. Sabía que si decía que estaba enferma o hambrienta, Lorena la despediría por inepta. «Estoy bien, señor. Solo un poco de cansancio. Ya sabe, los años no pasan en balde. Estoy haciendo una dieta también, por salud», mintió bajando la mirada. «¿Dieta?», repitió Roberto incrédulo. «Nadie hace dieta hasta verse enfermo». «Bueno, asegúrate de estar bien alimentada. No quiero que te enfermes trabajando aquí». Lorena soltó una risita sarcástica desde el otro lado de la mesa. «Ay, Roberto, no la mimes. Seguro come mejor que nosotros con todo lo que...». Dejó la frase en el aire, insinuando el supuesto robo otra vez. Rosario sintió las lágrimas agolparse en sus ojos, pero se mordió el labio hasta casi sangrar para no llorar ahí mismo. Se retiró a la cocina con el corazón hecho pedazos. Roberto se quedó en la mesa, mirando su plato lleno de comida gourmet, sintiendo una incomodidad que no lograba descifrar. Algo no encajaba. Las cuentas de la casa mostraban gastos exorbitantes en el supermercado, gestionados por Lorena, pero Lorena decía que Rosario robaba, y Rosario parecía estar desapareciendo físicamente frente a sus ojos. Había un misterio doloroso flotando en el ambiente, y Roberto, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que la verdad era mucho más oscura que un simple robo de jamón.
El viernes por la mañana, el mundo de Rosario terminó de derrumbarse con el zumbido de un teléfono celular barato dentro del bolsillo de su delantal. Se escondió en el cuarto de lavado, entre sábanas de hilo egipcio que olían a lavanda, y contestó con manos temblorosas. Al otro lado de la línea, la voz de la administrativa del hospital sonó metálica y carente de emoción, como si estuviera leyendo una lista de compras y no sentenciando la vida de una niña. Señora Rosario, le llamamos para informarle que el pago de la quimioterapia de Valentina está atrasado. Si no recibimos el depósito completo antes del mediodía de mañana, tendremos que suspender el tratamiento y dar de alta a la paciente. Lo sentimos, pero son políticas del hospital. La llamada se cortó, dejando un silencio sepulcral en el cuarto. Rosario se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío, abrazándose las rodillas. No tenía lágrimas. El cuerpo estaba demasiado deshidratado para llorar. Solo sentía un frío inmenso que le calaba los huesos. Necesitaba ese dinero. Necesitaba su sueldo completo, intacto, sin descuentos. Pero también necesitaba comer para poder seguir trabajando y ganar ese sueldo. Era un círculo vicioso, una trampa mortal. Llevaba 3 días sin ingerir nada sólido. 3 días sobreviviendo a base de agua del grifo y algún sobre de azúcar que lograba esconder en su bolsillo cuando servía el café. Su cuerpo ya no enviaba señales de hambre, sino de colapso. Sentía que caminaba sobre nubes de algodón, sus oídos zumbaban constantemente, y su corazón latía con una arritmia asustadiza, como un pájaro golpeando los barrotes de una jaula. Esa noche, la crueldad de Lorena alcanzó niveles inhumanos. Habían sobrado 2 chuletas de cerdo de la cena. Estaban intactas, jugosas, aún calientes en la fuente de plata. Mientras Rosario recogía la mesa, sus ojos se clavaron en esa carne con una intensidad primitiva. Su cerebro gritaba, «¡Cómetela! Nadie se dará cuenta». Lorena, que estaba terminando su copa de vino, notó la mirada de la anciana. Una sonrisa torcida se dibujó en sus labios rojos. Se levantó despacio, tomó la fuente con las chuletas y caminó hacia la cocina. Rosario la siguió, con una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. ¿Será que hoy sí? ¿Será que se compadeció? Pensó ingenuamente. Pero al llegar a la cocina, Lorena se dirigió directamente al cubo de basura. «La carne de cerdo recalentada es asquerosa», dijo con desdén, y ante la mirada horrorizada de Rosario, dejó caer las chuletas sobre los restos de café y cáscaras de huevo del fondo del basurero. «Y recuerda, Rosario, la basura es basura. Ni se te ocurra sacarlo de ahí. Eso sería repulsivo, incluso para alguien de tu clase». Lorena salió de la cocina taconeando, dejando a Rosario paralizada frente al cubo de basura. La humillación ardía más que el ácido en su estómago vacío. Quiso gritar, quiso renunciar, pero la imagen de Valentina en la cama del hospital la detuvo. Pasaron las horas. La casa se sumió en la oscuridad. El silencio de la madrugada solo era roto por el zumbido del refrigerador. Rosario, acostada en su pequeña habitación de servicio, no podía dormir. El dolor en el estómago era insoportable. Eran calambres agudos que la doblaban en posición fetal. Sentía que se moría. Literalmente sentía que si no comía algo en ese instante, no amanecería. Se levantó como un fantasma, arrastrando los pies por el pasillo hacia la cocina, con la intención de buscar aunque fuera un trozo de pan duro olvidado. Pero al encender la luz tenue de la campana extractora, no encontró nada. La despensa estaba cerrada con llave. Una nueva medida de Lorena. El refrigerador, lleno de comida, parecía una caja fuerte e inexpugnable. Entonces sus ojos bajaron al suelo. Allí, en la esquina, estaba el plato de Brutus. El perro había dejado sobras. No era comida seca. Eran trozos de arroz mezclado con carne de res y vegetales de primera calidad que Lorena había ordenado preparar especialmente para el campeón de la casa. El plato estaba allí, en el suelo, accesible. Rosario se quedó quieta, librando la batalla más dura de su vida entre su dignidad y su instinto de supervivencia. No soy un perro. Soy una persona. Soy una abuela.
Sollozó en voz baja, pero el olor a carne llegó a su nariz. Su cuerpo reaccionó solo. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas frente al plato. «Dios, perdóname», susurró con la voz rota. «Perdóname. Pero quiero vivir para salvarla». Con manos temblorosas, acercó sus dedos al plato del animal. La humillación era absoluta. El abismo era total. Ya no había orgullo, solo una necesidad biológica desesperada. Rosario tomó un poco de arroz con carne y se lo llevó a la boca. Las lágrimas saladas se mezclaron con el sabor de la comida de perro mientras masticaba, tragando su propia dignidad junto con el alimento. Estaba en el punto más bajo de su existencia, sin saber que, a solo unos metros, una sombra observaba la escena desde el umbral de la puerta. Esa misma madrugada, el destino decidió que ya había sido suficiente de secretos y sombras. Don Roberto se despertó sobresaltado, con la garganta seca y una sensación de inquietud que le oprimía el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto repentinamente denso. Intentó volver a dormir, pero la sed y aquel presentimiento extraño lo empujaron a levantarse de la cama. Caminó descalzo sobre las alfombras persas del pasillo de la planta alta, bajando la gran escalera de caracol en silencio. La casa estaba sumida en esa quietud absoluta de las 3 de la mañana, donde hasta el crujido de la madera parece un disparo. Roberto se dirigía a la cocina por un simple vaso de agua helada, sin saber que ese trayecto de apenas 20 metros cambiaría su perspectiva de la vida para siempre. Al llegar al final del pasillo, notó que una luz tenue se filtraba por debajo de la puerta de la cocina. Se detuvo en seco. ¿Un ladrón? Lorena buscando un bocadillo nocturno. No, Lorena jamás bajaría a la cocina a estas horas. Ella tenía una jarra de agua en su mesa de noche y aborrecía interrumpir su sueño de belleza. Roberto avanzó con cautela, empujando la puerta batiente apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar sin ser visto. Lo que sus ojos captaron en ese instante fue una imagen tan dantesca, tan dolorosa y tan incomprensible para su realidad de millonario, que sintió como las piernas le fallaban. Allí, en el rincón donde dormía Brutus, estaba Rosario. Pero no estaba limpiando, no estaba ordenando. La mujer, que siempre mantenía una postura erguida y digna, estaba arrodillada en el suelo, encorvada como un animal herido. La luz de la campana extractora proyectaba sombras largas sobre su espalda, que se sacudía con espasmos violentos. Roberto aguzó la vista, y entonces lo entendió. Y al entenderlo, sintió ganas de vomitar del impacto. Rosario estaba comiendo del plato del perro. Roberto vio cómo sus manos temblorosas tomaban un puñado de arroz y carne fría del cuenco de cerámica y se lo llevaban a la boca con una rapidez desesperada, casi frenética. Y entre bocado y bocado se escuchaba un sollozo ahogado, un gemido de pura miseria humana. El millonario se quedó petrificado, agarrado al marco de la puerta. Su mente no lograba procesar la escena. Él era uno de los hombres más ricos de la ciudad. En su despensa había comida suficiente para alimentar a un batallón. Tiraban comida a diario. ¿Cómo era posible que la mujer que cuidaba su hogar, la mujer que planchaba sus camisas y limpiaba su desorden, estuviera disputándose las sobras con su mascota? Una lágrima de Rosario cayó al suelo, brillando bajo la luz artificial. Luego otra. Ella comía llorando, masticando su propia vergüenza, tragándose el orgullo porque el instinto de supervivencia era más fuerte. El corazón de Roberto se rompió en 1000 pedazos en ese segundo. Toda su arrogancia, todo su orgullo por su éxito financiero, se desmoronó. Se sintió el hombre más pobre y miserable del mundo. Había estado ciego. Había permitido que esto sucediera bajo su techo. Incapaz de soportar verla así un segundo más, Roberto empujó la puerta por completo. El gozne chirrió levemente. ¿Rosario? Su voz salió ronca, quebrada. El efecto fue inmediato. Rosario se congeló. El terror puro inundó su rostro al girarse y ver al patrón de pie en el umbral. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Tenía la boca manchada de grasa y arroz. En su pánico, intentó limpiarse con el dorso de la mano,
retrocediendo arrastrándose por el suelo hasta chocar contra la pared, como si esperara un golpe. «Señor Roberto, no, no es lo que parece», balbuceó ella, temblando de pies a cabeza, tratando de ocultar el plato del perro detrás de su cuerpo. «Por favor, no me despida. Se lo suplico. No me despida». Estaba limpiando. Solo estaba. Ver el miedo en los ojos de esa mujer, verla suplicar por su empleo mientras tenía restos de comida de perro en las manos, fue el golpe final para Roberto. No sentía asco por ella. Sentía un asco profundo por sí mismo y una furia volcánica naciendo en su interior contra quien hubiera permitido que esto llegara tan lejos. Roberto no gritó. No la regañó. Hizo algo que Rosario jamás esperó. Caminó hacia ella, ignorando su traje de pijama de seda, y se arrodilló en el suelo de la cocina, justo a su nivel, sin importarle mancharse las rodillas. «Rosario», susurró él, con los ojos llenos de lágrimas. «Por el amor de Dios, ¿qué te hemos hecho?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de dolor. La barrera entre patrón y empleada se había roto, dejando solo a dos seres humanos frente a una verdad insoportable. Y esa verdad estaba a punto de salir a la luz entre lágrimas. Rosario seguía encogida contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos sucias de grasa y lágrimas, esperando el grito, esperando la orden de que recogiera sus cosas y se marchara para siempre. Pero el grito nunca llegó. En su lugar, sintió una mano cálida y firme que se posaba suavemente sobre su hombro. No era una mano agresiva, era una mano que temblaba pero de pura emoción contenida. «Rosario, mírame», dijo Roberto con la voz ahogada. «Mírame, por favor. No te voy a despedir. Solo quiero entender. Necesito entender por qué en mi casa, en esta casa donde se tira comida todos los días, tú tienes que hacer esto». La mujer bajó las manos lentamente. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los del millonario. En la mirada de Roberto no había juicio, solo una mezcla devastadora de dolor y compasión. Y fue esa compasión la que rompió el último dique de contención de Rosario. El llanto brotó de su pecho como un torrente incontrolable, un llanto de semanas, de meses de angustia acumulada. «Tengo hambre, señor, tengo mucha hambre», confesó entre sollozos, con una honestidad que golpeó a Roberto en el centro del pecho. «No he comido en 3 días. No tengo dinero, señor Roberto, ni un centavo. Todo lo que usted me paga, cada peso, se va directo al hospital». Roberto frunció el ceño confundido. «¿Al hospital? ¿Estás enferma?» «No, yo no. Es mi nieta, Valentina. Tiene 7 años, señor. Tiene leucemia». Al pronunciar la enfermedad, la voz de Rosario se quebró aún más. «El tratamiento es muy caro. Si no pago mañana a mediodía, la sacan. Y si la sacan, se muere, señor. Ella es todo lo que tengo en este mundo. Por eso no gasto en comida. Por eso aguanto, porque prefiero morir de hambre yo antes que verla morir a ella». Roberto sintió que el aire le faltaba. Se pasó la mano por el cabello, intentando procesar la magnitud del sacrificio de aquella mujer. Pero había una pieza que no encajaba. «Pero Rosario, la despensa está llena. El refrigerador está a reventar. ¿Por qué no tomaste algo de ahí? Jamás te lo hubiera negado. Es comida. Es solo comida». Rosario bajó la cabeza, avergonzada, y susurró la verdad que terminaría de destruir la venda en los ojos de Roberto. «La señorita Lorena, ella me lo prohibió. Me dijo que si tocaba una sola migaja, me denunciaría por robo y me echaría a la calle. Me dijo que la comida de esta casa no era para gente como yo. Y yo tuve miedo, señor. Mucho miedo de perder el trabajo y no poder pagar las medicinas de mi niña. Ella incluso tiró mi cena a la basura el otro día». La revelación cayó sobre Roberto como un balde de agua helada. Sintió un frío paralizante recorrerle la espalda. La mujer con la que planeaba casarse, la mujer que dormía a su lado, había condenado a esta anciana al hambre y a la humillación sistemática. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Cómo reaccionarías si descubres que la persona que amas es capaz de tanta crueldad a tus espaldas? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia hoy.
porque a veces no conocemos realmente a quien tenemos al lado. Roberto se puso de pie lentamente, sintiendo una transformación profunda en su interior. Ya no era solo tristeza lo que sentía, era una determinación férrea. Miró a Rosario, que seguía en el suelo, pequeña y frágil, y vio en ella una grandeza moral que superaba a cualquiera de sus socios millonarios. «Levántate, Rosario», dijo él, extendiéndole la mano. Esta vez, su voz sonó fuerte, cargada de una promesa inquebrantable. Rosario dudó, pero tomó la mano de su patrón. Él la ayudó a incorporarse con una delicadeza que ella no había sentido en años. «Perdóneme, señor», murmuró ella, intentando limpiarse el uniforme. «No», la cortó Roberto tajantemente. «No me pidas perdón. El que debe pedir perdón soy yo. Yo por haber estado ciego. Yo por haber permitido que vivieras un infierno bajo mi propio techo. Pero te juro, Rosario, te lo juro por la memoria de mis padres, que esto se termina hoy. A partir de este momento, las reglas de esta casa han cambiado». Roberto se dirigió al refrigerador, lo abrió de par en par y comenzó a sacar todo lo que encontraba. Jamón serrano, quesos importados, frutas, pasteles. Puso todo sobre la mesa de mármol con gestos bruscos. «Siéntate», le ordenó, pero con cariño. «Vas a comer. Y no vas a comer sobras. Vas a comer como lo que eres. Una dama. Y mañana nos encargaremos de Valentina. Y también nos encargaremos de Lorena». Rosario lo miró sin dar crédito, sin saber que esa noche no solo había saciado su hambre, sino que había ganado un aliado poderoso que estaba a punto de desatar una tormenta de justicia sobre la mansión. Aquella madrugada en la cocina se convirtió en un ritual sagrado. Roberto no se movió de la silla mientras veía a Rosario comer. No le ofreció sobras, ni le permitió cocinar nada. Él mismo, con sus manos de hombre de negocios poco acostumbradas a las labores domésticas, cortó el pan, sirvió el queso, cortó lonchas de jamón serrano y le sirvió un vaso de leche fresca. Verla comer fue desgarrador y sanador a la vez. Cada bocado que Rosario daba era una bofetada a la conciencia de Roberto, pero también era el primer ladrillo en la reconstrucción de la dignidad de esa mujer. Cuando Rosario terminó, con el color volviendo poco a poco a sus mejillas y las lágrimas ya secas, Roberto le hizo una promesa más. «Vete a dormir, Rosario. No a tu cuarto de servicio. Ve a la habitación de huéspedes de la planta baja. Descansa. Y no te preocupes por la hora de levantarte. Mañana es un nuevo día». Rosario intentó protestar. Su instinto de servidumbre era fuerte, pero la mirada firme de Roberto no admitía réplicas. Ella se retiró, caminando como si estuviera en un sueño, dejando a Roberto solo en la cocina. Pero él no se fue a dormir. La adrenalina de la verdad corría por sus venas. Se quedó allí, trazando un plan. La ira inicial se había transformado en una frialdad calculadora. No quería simplemente despedir a Lorena, quería darle una lección que jamás olvidaría. Quería que sintiera, aunque fuera por un minuto, la humillación que había infligido a otros. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que Lorena despertara de su sueño de belleza, Roberto salió de la casa. Su destino no fue la oficina, sino el Hospital General. Caminó por los pasillos asépticos con paso decidido hasta llegar al área administrativa. Allí, la misma empleada que había llamado a Rosario con voz fría y mecánica, levantó la vista sorprendida al ver a un hombre vestido con un traje italiano de 3 piezas frente a su ventanilla. «Buenos días», dijo Roberto, sacando su chequera. «Vengo por la paciente Valentina, la nieta de la señora Rosario». «Sí, señor. El expediente está en proceso de cancelación de tratamiento por falta de pago. Tenemos órdenes de...» «Cancele esa orden», interrumpió Roberto, su voz resonando con autoridad. «Quiero pagar todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. La deuda pasada, el tratamiento actual y cualquier procedimiento futuro que la niña necesite hasta que esté completamente sana». La mujer parpadeó, atónita. «Señor, eso es una suma muy considerable. ¿Tiene precio la vida de una niña?», preguntó él, firmando el cheque con un trazo enérgico. «Cobre esto. Y escúcheme bien.
Quiero que trasladen a la niña a una habitación privada. Que tenga los mejores especialistas. Pero bajo ninguna circunstancia le diga a la abuela quién pagó esto todavía. Dígale que fue una donación anónima de una fundación. Yo se lo diré a su debido tiempo. Al salir del hospital, Roberto sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había asegurado la vida de Valentina. Ahora tocaba encargarse de la víbora que tenía en casa. Regresó a la mansión al mediodía. Lorena estaba en el jardín, tomando el sol con unas gafas oscuras enormes. Al verlo llegar, sonrió perezosamente. «Mi amor, te fuiste muy temprano. ¿Todo bien en la empresa?» Roberto la miró. Por primera vez veía al monstruo detrás de la fachada de belleza. Veía la crueldad escondida en sus labios pintados. Pero se tragó el asco y forzó una sonrisa. Tenía que ser inteligente. «Sí, todo excelente. De hecho, he cerrado un negocio muy importante, y quiero celebrarlo». Los ojos de Lorena brillaron ante la palabra celebración. «Ah, ¿sí? ¿Vamos a viajar? ¿Joyas nuevas?» «Mejor aún», dijo Roberto acercándose a ella. «Quiero ofrecer una cena esta noche. Aquí en casa. Invita a tus amigos más cercanos, a esa gente de la alta sociedad que tanto te gusta impresionar. Quiero hacer un anuncio importante sobre nuestro compromiso». Lorena dio un salto de alegría, abrazándolo. «¡Ay, Roberto! Por fin. Será la cena del año. Me encargaré de todo. Llamaré al servicio de catering más exclusivo y...» «No», la cortó él suavemente. «No te preocupes por la comida. Yo me encargaré del menú personalmente. Quiero que sea una sorpresa. Tú solo asegúrate de estar deslumbrante. Y asegúrate de que Rosario esté presente para servir. La necesitaremos». «¿A esa vieja lenta?» Lorena hizo una mueca. «Bueno, si tú insistes, pero espero que no arruine la noche». Roberto sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te aseguro, querida, que esta noche nadie va a olvidar lo que sucederá en esa mesa». Lorena, cegada por su vanidad, no vio la trampa que se cerraba sobre ella. Corrió a llamar a sus amistades para presumir, mientras Roberto se dirigía a la cocina para preparar el banquete especial. Un banquete donde el plato principal no sería comida, sino justicia pura y dura. La noche cayó sobre la mansión, y el comedor principal brillaba con una opulencia que lastimaba la vista. La luz de la inmensa araña de cristal se reflejaba en las copas de baccarat y en los cubiertos de plata maciza. Todo estaba dispuesto para una velada de lujo. Lorena se había superado a sí misma. Llevaba un vestido rojo escarlata que abrazaba su figura, joyas que costaban más que una casa promedio y una sonrisa triunfal. Había invitado a 2 parejas de su círculo íntimo, gente que medía el valor de una persona por la marca de su reloj y el año de su coche. Roberto, sentado en la cabecera de la mesa, observaba la escena como un espectador ajeno. Vestía su mejor smoking, pero se sentía disfrazado. Escuchaba las risas estridentes, los comentarios superficiales sobre viajes a Dubái y quejas sobre lo difícil que era conseguir buen servicio hoy en día. Cada palabra aumentaba su repulsión, pero mantuvo la compostura. Necesitaba estar seguro. Necesitaba darle a Lorena una última oportunidad, aunque fuera microscópica, de mostrar un rasgo de humanidad. Rosario entró al comedor para servir el vino. Estaba nerviosa. Roberto le había pedido que actuara con normalidad, que hiciera su trabajo como siempre, pero ella sabía que algo grande estaba por suceder. Sus manos, aunque ya no temblaban por el hambre gracias a la comida que Roberto le había dado, temblaban por la tensión eléctrica que flotaba en el aire. «Cuidado, no vayas a derramar nada sobre mi vestido», espetó Lorena en cuanto Rosario se acercó, sin siquiera mirarla a la cara, interrumpiendo su propia anécdota para regañarla preventivamente. «Estas telas son delicadas, no como los trapos que tú usas». Los invitados soltaron unas risitas cómplices. Rosario bajó la cabeza, murmuró un «sí, señora», y siguió sirviendo. Roberto carraspeó, llamando la atención de la mesa. «¿Saben?», dijo él, girando su copa de vino entre los dedos. «Hoy estuve pensando mucho en la fragilidad de la vida, en lo afortunados que somos. Leí una noticia sobre personas que trabajan de sol a sol
y aún así no les alcanza para comer. Gente honesta que tiene que elegir entre medicinas o alimentos. El silencio se hizo en la mesa, pero no fue un silencio reflexivo, sino incómodo. A nadie le gustaba hablar de cosas tristes en una cena de gala. Lorena suspiró, rodando los ojos con fastidio. «Ay, Roberto, por favor, no arruines la noche con temas deprimentes. Esa gente está así porque quiere, porque no se esfuerzan. Si trabajaran duro como nosotros, tendrían lo que nosotros tenemos. El mundo es de los audaces, no de los que se quejan». «¿De verdad lo crees?», insistió Roberto, clavando su mirada en ella. «¿Crees que todos tienen las mismas oportunidades? ¿Qué harías tú, Lorena, si mañana lo perdieras todo? Si tuvieras hambre, hambre de verdad, ¿no esperarías que alguien te tendiera la mano?». Lorena soltó una carcajada cristalina y cruel. «Eso nunca pasaría, querido. Yo nací para estar arriba. Y si pasara, jamás me rebajaría a dar lástima. Además, la gente pobre tiene una mentalidad diferente. Están acostumbrados a la suciedad y a la carencia. No sufren como sufriríamos nosotros. Son más resistentes, como los animales». Roberto sintió un golpe en el estómago. Ahí estaba, la confirmación absoluta. No había bondad, no había empatía, no había nada rescatable en el alma de esa mujer. Comparar a los pobres con animales, justo después de haber obligado a Rosario a comer del plato del perro, era la prueba final de su vileza. «Como animales», repitió Roberto suavemente, con una sonrisa gélida que nadie supo interpretar. «Interesante punto de vista, Lorena. Muy interesante». «Bueno, basta de filosofía barata», dijo Lorena, aplaudiendo levemente para llamar a Rosario. «Rosario, la cena. Estamos muriendo de hambre aquí. Trae el plato fuerte que el señor Roberto preparó con tanto misterio. Espero que sea langosta o algo que valga la pena». Roberto se puso de pie lentamente. Su rostro ya no mostraba duda, solo una sentencia firme. «Sí, Lorena, tienes razón. Basta de palabras. Es hora de que vean lo que realmente hay en el menú de esta noche. Rosario, por favor, trae la bandeja especial». Rosario apareció desde la cocina. Traía una bandeja de plata cubierta con una campana de metal, muy elegante. Caminó hacia la mesa bajo la mirada expectante de los invitados. El corazón de Roberto latía con fuerza. El momento de la verdad había llegado. La trampa estaba puesta, y la presa había entrado en ella con la soberbia por delante. Lo que había debajo de esa tapa de plata no era comida, era un espejo de la realidad que Lorena se negaba a ver. El tintineo de la plata contra la porcelana cesó por completo. Todos los ojos estaban fijos en la bandeja que Rosario acababa de depositar frente a Lorena. La prometida de Roberto sonrió con suficiencia, ajustándose el escote de su vestido rojo, convencida de que estaba a punto de descubrir una exquisitez culinaria digna de su estatus. «Veamos con qué nos sorprendes, Roberto», dijo ella, y con un gesto teatral levantó la pesada tapa de plata. El sonido de la tapa al ser retirada fue seguido por un silencio sepulcral, absoluto y aterrador. No hubo exclamaciones de asombro ni aplausos. Solo hubo un jadeo colectivo de horror por parte de los invitados. Sobre la bandeja de plata, contrastando violentamente con el lujo de la mesa, no había langosta, ni caviar, ni trufas. Había un plato de plástico sucio, lleno de arroz pegostoso mezclado con trozos de carne oscura y grasa. Era, inconfundiblemente, comida de perro. El rostro de Lorena pasó de la expectación a la furia en un segundo. Se puso roja de ira, lanzando la tapa sobre la mesa con estruendo. «¿Qué significa esto, Roberto?», gritó, poniéndose de pie y señalando el plato con asco. «¿Es una broma de mal gusto? ¿Cómo te atreves a ponerme esta porquería enfrente?». Roberto no se inmutó. Permaneció sentado, con una calma que helaba la sangre. «¿Por qué te ofendes, Lorena?», preguntó con voz suave y letal. «Según tú, esta es comida suficiente para ciertas personas. Si es lo suficientemente buena para la mujer que cuida mi hogar y que tiene la edad de tu madre, debería ser un manjar para ti». «¿De qué estás hablando?», balbuceó ella, mirando nerviosa a sus amigos, que la observaban con una mezcla de confusión y repulsión.
Roberto tomó un control remoto que tenía escondido en su bolsillo y apuntó hacia la gran pantalla plana que presidía el salón, que usualmente se usaba para conferencias. Si la memoria te falla, permíteme refrescarla. La pantalla se encendió. Y ahí, en alta definición, apareció la verdad desnuda. Las cámaras de seguridad de la cocina, esas que Lorena olvidó que existían, lo habían grabado todo. Los invitados vieron, horrorizados, el video de Lorena tirando la cena de Rosario a la basura mientras se reía. Vieron cómo la amenazaba en la despensa. Y, finalmente, vieron la imagen que rompió el corazón de todos. Rosario, arrodillada en la madrugada, comiendo del plato de Brutus entre lágrimas. En el comedor, solo se escuchaba la respiración agitada de los presentes. La crueldad proyectada en la pantalla era tan cruda que una de las invitadas se cubrió la boca, incapaz de seguir mirando. Cuando el video terminó, Roberto se puso de pie. Ya no era el prometido enamorado, era un juez dictando sentencia. Has convertido mi casa en un campo de tortura, Lorena. Has humillado a una mujer noble, trabajadora y honesta, solo porque te sentías superior. Dijiste que los pobres son como animales. Pues bien, esta noche has demostrado que la única bestia salvaje en esta casa eres tú. Lorena intentó hablar, intentó buscar una excusa, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Roberto, yo estaba cuidando tu economía. Ella es una ladrona. Intentó mentir desesperada. ¡Cállate!, tronó Roberto golpeando la mesa con el puño. Ni una mentira más. Sé que su nieta tiene leucemia. Sé que le prohibiste comer. Sé todo. Roberto se quitó el anillo de compromiso que aún llevaba puesto y lo lanzó sobre el plato de comida de perro. El compromiso se cancela. Ahora mismo. Y quiero que salgas de mi casa. Tienes 10 minutos para hacer tus maletas. Si en 10 minutos no estás fuera, llamaré a la seguridad para que te saquen como a una intrusa. Y créeme, me aseguraré de que todos en tu preciado círculo social sepan exactamente quién eres y lo que has hecho. Lorena miró a sus amigos buscando apoyo, pero ellos desviaron la mirada, avergonzados de estar asociados con alguien capaz de tanta bajeza. Humillada, derrotada y expuesta en su propia maldad, Lorena salió corriendo del comedor entre sollozos histéricos, sus tacones resonando como el eco de su caída. Cuando la puerta se cerró tras ella, la atmósfera en el cuarto cambió. Roberto se giró hacia Rosario, que estaba llorando en una esquina, temblando por la intensidad del momento. Él caminó hacia ella, y frente a sus invitados de la alta sociedad, la tomó de las manos. «Rosario», dijo fuerte y claro, «te pido perdón delante de todos. Tú eres la verdadera dama de esta casa. Tu dignidad y tu sacrificio valen más que todo el dinero que hay en esta mesa». Los invitados, conmovidos por la escena, comenzaron a aplaudir lentamente. No era un aplauso de cortesía, era un reconocimiento sincero. Rosario, la mujer invisible, la que comía sobras, estaba siendo honrada como una reina. La justicia había tardado, pero había llegado con una fuerza imparable. El silencio que reinó en la mansión después de aquella noche ya no fue el silencio frío y opresivo de antes. Fue un silencio de paz, de aire limpio, como cuando se abren las ventanas después de una larga tormenta. Lorena se marchó con su orgullo herido y sus maletas llenas de ropa cara, pero vacía de todo lo que realmente importa en esta vida. Nunca más se supo de ella en la casa, y sinceramente, nadie la extrañó. Su ausencia permitió que la verdadera luz del hogar volviera a brillar. Los días siguientes fueron de transformación absoluta. Roberto cumplió su palabra, y más allá de eso, cumplió con su deber como ser humano. No solo pagó el tratamiento de Valentina, sino que se aseguró de que la pequeña recibiera la mejor atención posible. Y el milagro, ayudado por la ciencia y el amor, ocurrió. Unos meses después, la imagen que definiría la nueva vida en la mansión no tenía nada que ver con sobras de comida o lágrimas en la cocina. Era una tarde de domingo, soleada y brillante. En el jardín, donde antes solo había césped perfecto que nadie pisaba, ahora se escuchaban risas infantiles.
Valentina, con el cabello volviendo a crecer y las mejillas rosadas llenas de salud, corría persiguiendo a Brutus. El perro, que alguna vez compartió su comida con la abuela en un acto de supervivencia, ahora compartía juegos con la nieta en un acto de pura alegría. Roberto y Rosario observaban la escena desde la terraza. Ya no había barreras invisibles entre ellos. Rosario seguía encargándose de la casa, porque decía que el trabajo dignifica, pero ahora lo hacía con ayuda, con un sueldo justo y, sobre todo, siendo tratada como parte de la familia. Ya no era la sombra que limpiaba. Era el pilar que sostenía el calor del hogar. «Mírela, señor Roberto», dijo Rosario, con los ojos húmedos de gratitud, señalando a su nieta. «Nunca tendré vidas suficientes para pagarle lo que hizo por nosotras. Usted nos salvó». Roberto sonrió, negando suavemente con la cabeza mientras tomaba un sorbo de su café. «Te equivocas, Rosario. Ustedes me salvaron a mí. Yo tenía una casa llena de muebles caros, pero estaba vacía. Tenía una prometida hermosa, pero tenía el alma hueca. Ustedes trajeron verdad, lealtad y amor a este lugar. Me enseñaron que la verdadera riqueza no es lo que tengo en el banco, sino con quién puedo compartir mi mesa». Aquella experiencia cambió a Roberto para siempre. Se convirtió en un hombre más humilde, más atento a las necesidades de los demás. Aprendió que a veces las personas más valiosas son aquellas que el mundo intenta hacer invisibles. Y aprendió que la dignidad de un ser humano es sagrada y no se negocia por nada. La historia de Rosario nos deja una lección imborrable que quiero que te lleves hoy en el corazón. Nunca juzgues a alguien por su situación actual, porque no conoces las batallas que está librando en silencio. La verdadera nobleza no está en los apellidos, ni en la ropa de marca, ni en las cuentas bancarias. La verdadera nobleza está en la capacidad de sacrificarse por amor, como lo hizo Rosario, y en la capacidad de reconocer nuestros errores y reparar el daño, como lo hizo Roberto. Al final del día, cuando las luces se apagan, lo único que queda es lo que dimos y cuánto amamos. El dinero puede comprarte la mejor cama, pero no el sueño tranquilo de una conciencia limpia. Si esta historia te emocionó y tocó las fibras más sensibles de tu alma, te invito de corazón a suscribirte al canal, dejar tu like y decirme en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando, porque me encanta leerlos y sentirnos cerca. Y no te vayas todavía, porque aquí en la pantalla te está apareciendo la próxima historia, una que también está llena de sorpresas, emociones y grandes lecciones de vida que no te puedes perder. Haz clic ahora y sigamos compartiendo juntos.